Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Calvario. Les doy una cordial bienvenida aquí al tiempo que vamos a estar aprendiendo una vez más sobre la palabra de nuestro Dios. Recuerde usted nuestros cultos regulares que estamos transmitiendo en vivo cada domingo a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Son los cultos que estamos ahora transmitiendo, es la forma en que estamos aquí conectándonos con nuestro Dios. Muchas gracias por estar presente en este tiempo. Y ahora, hermanos, vamos a agradecer a nuestro Dios por la bendición, por el privilegio de poder estar aquí en su misma presencia. Me permiten guiarles en palabras de oración. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de poder estar delante de ti en esta mañana, en este tiempo en que podemos gozarnos, Señor, de tu persona principalmente, a través de tu palabra, a través de cantar, a través de orar como estamos haciendo en estos momentos. Y permítenos, Señor, ser más como tú, crecer más a la imagen de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por la iglesia, gracias por todos los que, Señor, tú haces que ellos perseveren en sus vidas. Quiero especialmente, Señor, orar en esta mañana por el pueblo de la Iglesia Bautista Calvario. Padre, ayúdales a andar en santidad. Perfecciona, modela sus vidas. Líbrale, Señor, de pecados, líbrale de tentaciones. Y si hay cosas que ellos necesitan, Señor, arreglar, que puedan, Señor, encajar sus vidas en tus manos. Que puedan, Señor, ajustarse a tu voluntad perfecta. Y pido lo mismo para cada creyente, Señor, aquí en la ciudad de Lima, en nuestro país, en el Perú. Todos necesitamos andar conforme a tu voluntad. Perdónanos, Padre, cuando no caminamos conforme a tus planes, a tus deseos. Pero ayúdanos ahí, en medio de nuestras limitaciones, sobre todo espirituales. Pero ayúdanos a tener victoria en el Señor Jesucristo, a agradarte día a día en nuestras vidas. Permítenos, Padre, contemplar y hacer todas estas cosas que tú esperas de parte nuestra. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Una vez más, mis amados hermanos, bienvenidos a todos ustedes aquí para este tiempo, este momento de aprender más de la palabra de nuestro Señor. Gracias porque estamos reunidos aquí juntos para seguir aprendiendo más y más de nuestro Dios. Es una bendición tenerles a todos los que están presentes, también a los que irán añadiéndose. No se olvide, un pequeño anuncio antes de arrancar nuestra escuela dominical. Comparta este video, este link aquí, haga un comentario, va a ayudar a que más personas se acerquen y vengan al conocimiento de Cristo. Muy bien, y ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de estudiar la palabra de Dios. Ya, busque en el libro de Isaías, busquen ahí todos en sus casas, mis hermanos, el libro de Isaías. Y hoy día nos compete abordar el capítulo 27. Este es un tremendo pasaje lleno de grandes y tremendas verdades de la palabra de Dios. Quiero sugerirles ahí que no se distraiga en otra cosa, se concentre en lo que vamos a ver aquí en la palabra de nuestro amado Señor. Aquí la Escritura nos va a hablar sobre cómo Dios va a liberar a Israel, lo va a regresar a su tierra y lo va a restaurar, es la idea. El rey restaura a su pueblo. Y también vamos a ver algunos principios para nuestra propia vida. Para nuestra propia vida espiritual hoy día. Sabemos que este pasaje está hablando del futuro. Quiero comenzar a leer el versículo 1. ¿Ya? El versículo 1. Lo que dice aquí la palabra de Dios. En aquel día, y nos traslada al futuro, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar.
Vamos a orar. Padre Celestial, mientras leemos, mientras estudiamos este pasaje escatológico, ayúdanos, Señor, a aprender de ti, a leer, Señor, tu palabra, a ponerla en nuestro corazón y a hacer aplicaciones prácticas para nuestra vida. Te suplicamos que tú nos ayudes. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, aquí vamos a comenzar ya nuestro tiempo de escuela dominical. Estamos aprendiendo el libro de Isaías, un libro profético y también escatológico. Profético porque habla de cosas de la profecía, cosas de la palabra de Dios, pero escatológico en el sentido futuro. ¿No? Hay diferencia. Profecía es la comunicación de Dios, de lo que Dios dice, ya sea del presente, del pasado, del futuro, pero escatológico significa principalmente que nos habla de eventos que todavía no van a ocurrir, que van a ocurrir aquí en el futuro. Y vamos a ver, hermanos, esta mañana cómo el rey restaurará a su pueblo, a Israel, allá en el futuro, antes de comenzar todas estas cosas para cumplir sus promesas con Jacob, con los hijos de Abraham, con el pueblo de Israel. Una de las primeras cosas, hermanos, que vamos a notar aquí, que en esos tiempos futuros, en esos tiempos escatológicos, que van a ser una realidad, una de las cosas que Dios va a hacer, una de las grandes cosas que Dios va a acabar, va a vencer, va a ser al gran enemigo. Ahora vamos a ir parte por parte, pero quiero resaltar algunas cosas importantes en este pasaje. La palabra en aquel día, como tú puedes leer en tu Biblia, en el capítulo 26, también habla en aquel día, y ahí se nota un cántico de confianza, y en verso 27, en aquel día, una vez más nos traslada a los eventos futuros. Nos traslada al momento en que el Señor mismo va a venir para poder gobernar el mundo y dar a Israel todas las promesas que le hizo en Abraham. En aquel día nos traslada, hermanos, al futuro. Un día van a ocurrir ciertamente estas cosas. Ahora, hermanos y queridos amigos que ustedes están escuchando aquí, cuando abres la palabra de Dios, cuando Dios dice en aquel día va a ocurrir tal cosa, va a ocurrir. Esto no es como el horóscopo. Esto no es como, vamos a decir, una profecía de Nostradamus o de cualquier otro profeta, ¿no? Aparecen hoy día algunos adivinos y dicen tal cosa va a pasar o posiblemente pase. No, cuando Dios dice que en aquel día, en el futuro, va a ocurrir algo, va a ocurrir tal y cual Dios está diciendo aquí en su palabra. Y esa es una gran esperanza, hermanos, que tenemos nosotros, los que hemos creído en Cristo ahora, pero que el pueblo de Israel un día tendrá. Pero qué gran verdad, qué cosa importante va a ocurrir en el futuro. En aquel día, en el futuro, una de las cosas que nos dice es que Jehová va a tomar, va a decidir hacer juicio. Y él dice que va a castigar, y quiero resaltar ahí, con su espada. Normalmente una espada no se usa para, vamos a decir, para amenazar. Las espadas se utilizan principalmente para que Dios haga, vamos a decir, su juicio de muerte. Una espada se usa para matar, para acabar, para destruir, etc. Y esa es una de las grandes ideas aquí que debemos recordar. Dios va a usar toda su justicia, su palabra, para completar aquello que por tiempo ha sido su lucha más grande de parte de Dios contra el enemigo. Él castigará, dice las Escrituras, con su espada, con su espada. Este instrumento es un instrumento, como les dije, cortante, destructivo. Podría ser un cuchillo, es la palabra hebrea jereb. Entonces, Dios va a sacar este instrumento
afilado, ¿no? Una daga, una espada, un hacha, un puñal, es una herramienta de destrucción. Y tiene unas características esta espada de parte de Dios. Nos dice en primer lugar que es dura. Y a veces esta palabra dura en el hebreo se traduce como algo que es severo. Va a ser violento, hermanos, lo que Dios va a hacer con el, vamos a decir, Leviatán, que vamos ahora luego a pensar en eso. Pero va a ser severa, la espada de Dios va a ser muy severa con este enemigo que tenemos aquí por delante, y luego vamos a ir vamos a decir poniendo luz a este término, ¿quién es Leviatán? Pero Dios va a usar su justicia en forma muy, muy severa, muy violenta contra este ser llamado Leviatán. También nos habla el texto que Dios tiene una espada que es Gadol, que es la más grande. Hermanos y queridos amigos, si usted puede pensar en esta vida, en este mundo, qué cosas terribles pueden haber en este mundo, o personas que nos puedan hacer algo sumamente violento, alguien que pueda juzgarnos terriblemente, alguien que pueda aplicarnos una tremenda justicia, vamos a decir muerte física en algunos casos, en algunos países se aplica la pena de muerte, pero cuando se habla aquí de este juicio de Dios y de su espada como instrumento de justicia, nos da un término ahí para nosotros poder entender. Nos dice que no solamente va a ser dura, severa, pero va a ser la más grande. Hermanos, el juicio que va a ser aquí va a ser con grande, tremendo contra Satanás. La espada de Dios, mis queridos hermanos, tanto para el enemigo que va a ser utilizada, como para toda persona que no venga a la gracia, a la misericordia de Dios en Cristo Jesús, hoy día va a ser la más grande justicia de Dios, el más grande castigo de parte de Dios. A veces somos muy livianos al considerar a Dios y su justicia y su severidad y su castigo. A veces pensamos a Dios como un Dios bonachón, que está ahí mirando, que tiene mucha misericordia, y sí, Dios tiene mucha misericordia. Pero hay cuando a Dios su misericordia llegue a su límite y Él decide aplicar severidad y castigo. En aquel día Jehová castigará, y la severidad que ya hemos visto y lo grande que será el castigo va a ser increíble en este personaje, en este Leviatán, en esta serpiente, pero también va a ser lo mismo para con cualquier persona que no viva conforme a la voluntad de Dios y que no se haya conformado a hacer la voluntad de Dios hoy día, que es recibir a Cristo como el Señor, como el Salvador, el soberano de la vida. Otra característica de la espada de Dios, del castigo que Dios va a hacer con Leviatán aquí, es no solamente que es dura, es grande, pero acá hay otro término que nos ha sido traducido al español como fuerte, en el sentido de que va a ser un asunto muy duro, ¿no? Encarnizado, poderoso es la idea. Con tremendo poder va a ser la espada de Dios. Obviamente, hermanos, aquí algo para poder ir dilucidando el poder de Dios. El juicio de Dios contra Leviatán será muy severo, muy duro, muy grande, muy tremendo. Estas palabras, espada dura, espada grande y espada fuerte, revelan el juicio que Dios dará a este personaje llamado Leviatán, o a esta serpiente antigua. Y ahora vamos a entrar a considerar a este vamos a decir aquí, este animal, porque representa, hermanos, un animal. Bien, dice así: castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán.
Algunas descripciones aquí en el texto nos hablan de que es una serpiente veloz, y otra vez, y Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Hermanos, la escritura nos habla de este animal Leviatán. Voy a buscar un momento en Job, el capítulo 41. Job, capítulo 41, y tú puedes ahí estar buscando en tu Biblia. Job 41, verso 1 en adelante. Es sumamente interesante lo que la palabra de Dios aquí nos dice sobre este Leviatán, esta serpiente que está en el mar, que es grande, que es tortuosa. En Job 41, la palabra de Dios nos dice así, en Job 41. Perdona, estoy equivocándome del libro, iba a leer Salmo. Pero Job capítulo 41, dice la escritura en la siguiente manera. Un momentito, estoy llegando aquí al texto para poder leerlo. Job 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Está haciendo una pregunta ahí, mientras hay una conversación entre Job y Dios. Job está sí frustrado por todas las cosas que le han ocurrido, las pruebas, pero ya Dios le está confrontando que con algunos pensamientos que no se están encajando necesariamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay cosas que Job no está entendiendo y Dios ya le está cuestionando, ¿no? Le está preguntando cosas que él no puede hacer, cosas que escapan a su poder, que escapan a su fuerza, como fue el problema que él tuvo. Hay cosas que quizás él no entendió y hay cosas que él no podía hacer, como por ejemplo sacarás tú, 41.1, sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Está haciendo una ilustración sobre este animal. Cuando una persona va a pescar, normalmente se usa una pequeña cuerda, un anzuelo, se tira y se espera que, haya mordido el anzuelo, el pez, y se jale y se luche, y si el pez es un poco grande se puede luchar. Pero le pregunta, ¿tú puedes sacar a este animal del mar, a esta serpiente tortuosa, era un animal muy grande, tú lo podrás sacar con anzuelo? ¿Vas a poder echar una cuerda y le echarás en su lengua? Otra cosa que nos ilustra que ellos hacían con sus animales en esos tiempos: pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Eso se hacía con los animales, ¿no? Se les amarraba, se les horadaba la nariz y de ahí se les jalaba porque les dolía y hacía que ellos caminen. ¿Podrás hacer eso con Leviatán? Y dice y pregunta acerca de este animal inmenso y grande: ¿multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará lisonjas? Obviamente, hermanos, está tratando de decir que como que el animal se va a someter al ser humano, se va a someter a Job. Definitivamente no. Verso 4: hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Nos hace otras preguntas respecto a este ser. ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿Lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete? ¿Te lo podrás comer? ¿Los compañeros lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Era, hermanos, este ser, este animal, un tremendo animal al cual no se le podía atacar normalmente. Posiblemente, hermanos, era una especie de dinosaurio, algo que estaba en el mar. Es toda la descripción que la palabra de Dios nos hace sobre el Leviatán. Pero ¿qué representaba en este contexto que estamos leyendo en el libro de Isaías? Vuelvo al libro de Isaías. Representaba un gran enemigo, alguien que el pueblo de Dios no podía hacer frente. Obviamente está usando la metáfora, está usando esa comparación con un animal que existía probablemente en el pasado. Algunos piensan que podría tratarse de un cocodrilo o de un dinosaurio. Hay especulaciones respecto a esto, pero el problema es que el cocodrilo no vive en el mar. Este animal sí vivía en el mar.
Este animal era muy, muy, muy grande y aparente mucho más grande que un cocodrilo. Entonces, una posibilidad es que sea un dinosaurio que vivía en el mar muy grande, el cual era destructor. Y vamos a decir, si personas iban al mar, era y se tenían que enfrentar a él ahí en el mar, era muy posible una muerte. Era un ser sumamente grande. Y esto es muy representativo, mis queridos hermanos, al enemigo de nuestras almas, al enemigo principal del pueblo de Dios en Israel en el pasado, en la iglesia hoy día y en el futuro para con Israel, cuando Dios comience a trabajar nuevamente con ellos. Pero Dios, hermanos, en un momento va a terminar con el enemigo más grande de Dios, del pueblo de Dios, que es Satanás. En Apocalipsis se nos habla de Satanás como un dragón, como la serpiente antigua, y hay mucha relación con esto. Definitivamente aquí, hermanos, el pasaje está utilizando a un animal en el pasado que probablemente hoy día ya no exista, no una especie de dragón o dinosaurio, pero para narrarnos, describirnos a nosotros como su pueblo, a Israel como su pueblo en esos tiempos, que era un enemigo imposible de vencer en forma así natural, física al ser humano. Y aquí unas cosas para nuestra enseñanza, mis queridos hermanos. Este gran enemigo delante de Dios, y quiero que noten ahí, es una serpiente veloz, dice el texto en el verso 1. Es una serpiente tortuosa. Era un gran enemigo. Y obviamente, hermanos, Israel, su mayor lucha ha sido con Satanás, el enemigo de Dios ahí. Y no el ser humano, el pueblo de Dios, ni en el pasado ni en el presente, nosotros tenemos la capacidad para destruir al enemigo. El único que tiene la espada poderosa, la espada dura, la espada grande, la espada fuerte para destruir al enemigo es nuestro Dios. Y un día, como la palabra de Dios dice ahí, este gran enemigo de Dios, y en el futuro, hermanos, Satanás se va a levantar, no solamente él, sino con toda la mayoría del mundo, para oponerse a los planes de Dios que tiene con Israel. Pero dice la Escritura, hermanos, que Dios mismo lo va a matar. La última frase del versículo 1. Y matará al dragón que está en el mar. Y matará al dragón que está en el mar. Oh, hermanos, un día este gran enemigo, con todo su sistema y con todo el pueblo que arrastra contra la voluntad de Dios, hermanos, será finalmente muerto, destruido, inhabilitado para que siga haciendo sus planes y su voluntad aquí en la tierra. Y solamente Dios tiene el poder de destruirlo. Una reflexión para nuestras vidas, hermanos, para la iglesia de Cristo hoy día. El ser humano en sus propias fuerzas, la iglesia en sus propias fuerzas, le es imposible vencer a este enemigo en forma natural. Vamos a decir, en la fuerza, en las capacidades humanas que tenemos, necesitamos siempre la ayuda de Dios. Es por eso que muchas veces el pueblo de Israel y la iglesia hoy en día, en el transcurso de la vida y la historia que Dios nos ha permitido vivir, nos hemos dado cuenta que hemos fracasado diversas veces, que hemos claudicado a nuestra lucha contra el enemigo. ¿Cuántas batallas se han perdido en el pasado delante del pecado, delante del mundo, delante de este sistema que ahoga la palabra de Dios? Oh Israel, cuántas veces saliendo ahí muy pronto de haber dejado Egipto,
Comienza a murmurar en sus corazones y Satanás trabajando en el corazón de ellos con frustración, con murmuración, anhelando la comida de otras cosas, de Egipto, la comida de este mundo. Muy temprano, ahí Dios mostrando su gloria en el monte Sinaí. Toda su energía, toda su fuerza, Moisés se va y de pronto el pueblo de Dios, una vez más rendido al enemigo de Dios, comienza a adorar ídolos. En el transcurso de la historia, hermanos, tanto Israel como la iglesia hemos rendido nuestras vidas y Satanás muchas veces nos ha vencido en muchos momentos. ¿Por qué? Porque no hemos dejado, no hemos abrazado al Rey que vence al gran enemigo. Iglesia de Cristo, en estas épocas, en estos tiempos que nos toca desarrollar, hacer la voluntad de Dios, cumplir con llevar el mensaje de salvación y redención. ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántas tentaciones? ¿Cuánto mal testimonio habremos dado y nos habremos rendido a las artimañas del enemigo de Dios? Oh, mis queridos hermanos, abracemos y busquemos al Dios, al único Dios que puede vencer al enemigo y que le vencerá al final con su espada fuerte, dura, grande a este enemigo por la eternidad. Un día, hermanos, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, acabará. Nosotros necesitamos siempre estar sometidos a la autoridad de Cristo para que Cristo pueda darnos victoria continua sobre el enemigo de nuestras almas, el enemigo que trae consigo a este mundo. Avanzamos, hermanos, un segundo punto que quisiera compartir con ustedes aquí en la escuela dominical. Hemos visto en el verso 1 que cuando Cristo venga, en aquel día el rey va a vencer a su enemigo. Segunda cosa, hermanos, que hará, pensando en Israel en el futuro, el rey va a restaurar a su pueblo. Y este pasaje es sumamente precioso. Note lo que dice verso 2. Voy a leer verso 2 al 6 en forma corrida. Dice aquí: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Pero ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y carnos? Yo los hollaré, los quemaré a una, o forzará a alguien mi fortaleza. Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. El verso 6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios, el Rey, no solamente va a venir a destruir a su enemigo, pero va a restaurar a su pueblo. Y qué tremendas cosas van a ocurrir con Israel. Y vamos a ir narrando todo lo que Dios va a hacer con su pueblo. En primer lugar, hermanos, para que la restauración sea posible y sea factible, y eso también para aplicación nuestra como principio general, hermanos, Dios solamente puede restaurar algo que está bajo su cuidado. Versos 2 al 4 es sumamente interesante, hermanos, cómo en esos tiempos en que Dios vendrá por su pueblo, la forma en que cuidará, guardará, va a modificar totalmente la vida del pueblo de Israel. Preciosas palabras aquí para leerlas, para aprenderlas y para entender si también nosotros estamos bajo su cuidado. ¿Qué hace cuando estamos bajo el cuidado de Dios en la vida nuestra? Dice: yo Jehová la guardo. Una de las cosas, hermanos, que Dios hace, Él es el guardián. Él es el vigía. Él es la policía. Él es el ejército, hermanos, que el pueblo de Dios va a tener en el futuro y tiene hoy día.
Querida iglesia de Cristo, ¿cuántos de nosotros a veces nos salimos de las alas y del cuidado de Dios y esperamos que nos vaya bien en esta vida? ¿Tú crees que si estás fuera del cuidado de Dios, te va a ir bien en este mundo? Mira lo que dice Dios: yo Jehová la guardo cada momento. Hermanos, la garantía de que nuestras vidas estén cuidadas cada momento es que estemos bajo su cuidado. Vamos a ilustrar, hermanos, como un paraguas. El cuidado de Dios es como un gran paraguas. Pero muchas veces, hermanos, si nosotros nos ponemos fuera del paraguas, ¿crees que vas a estar bajo el cuidado de Dios? No. Una de las áreas, uno de los lugares, hermanos, donde Dios nos guarda y nos protege es cuando, por ejemplo, nosotros estamos bajo la cobertura de una iglesia. Hermanos, muy temprano en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, una de las cosas que Dios estableció fue iglesias locales. Y personas que están comprometidas, ahí involucradas en iglesias locales, hermanos, tengan la seguridad que Dios les va a cuidar, les va a proteger. Que tanto Israel como la iglesia no han sido perfectos y que no son perfectos es cierto. Y tú podrás criticar mucho de la iglesia local. Porque al fin y al cabo, pecadores somos. Pero si estás dentro de una iglesia local, como Israel tenía que estar ahí en su pueblo, en su lugar, en la tierra prometida, bajo ese gobierno que Dios les había dado, uno está bajo el cuidado de Dios. Es muy importante, hermanos, estar bajo el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos cuida y nos guarda, como va a guardar a Israel en el futuro, cada momento. Otra cosa que Dios hace, dice, cada momento la regaré, cada momento le voy a dar su nutrición. Hermanos, aquí está hablando de una viña, utiliza la viña, pero cada momento la riega. Hermanos, cuando un lugar donde se siembra como una viña, un huerto, tu chacra, si hay continuo cuidado, hay agua abundante ahí, hermanos, va a dar fruto. Eso es parte del cuidado, hermanos, de Dios. Y es interesante también, hermanos, del cuidado, como les dije, de Dios. Dios hace un énfasis ahí al final: la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Hermanos, el pueblo de Dios en el pasado, en el presente, hoy día en la iglesia, en el pasado en Israel y en el futuro en Israel, siempre va a estar expuesto a daños porque hay un gran enemigo. No pienses, querido cristiano, especialmente que hoy día te toca vivir el cristianismo hoy día, que ya con Cristo estás en Cristo Jesús, etcétera, que ya el enemigo no te va a atacar. No, sí te va a atacar. Siempre vamos a correr el peligro de ser dañados. Pero si estás bajo el cuidado de Dios, nadie te va a dañar. Muy interesante, hermanos, que muchas personas en el Nuevo Testamento que escaparon al cuidado de Dios pagaron con creces su apartarse del cuidado de las alas protectoras del Dios Altísimo. Otro detalle, hermanos, que quiero resaltar aquí en cómo Dios restaurará a su pueblo. Miren lo que nos dice el versículo. Voy a leer el versículo 4 para entrar al 5 también. No hay enojo en mí. Qué tremendo es estar con Dios, vivir bajo el cuidado de Dios, donde va a vivir Israel también. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Hermanos, no se puede atacar a Dios. No se puede hacer daño a quienes están bajo la cobertura de Dios. ¿Quién podrá conmigo en batalla? Pero ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Ahora, verso 5. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Acá Dios comienza diciendo: yo tengo mi fortaleza, yo tengo mi lugar fuerte. ¿Alguien podrá abrirlo? Hermanos, por años en el pasado, en la historia, grandes pueblos han construido fortalezas.
tremendos muros, a veces doble muro, y entre muro y muro, antes del muro, un gran hueco con agua y unas pequeñas entradas para que sea difícil de acceder, y entre muro y muro, de repente otro grupo ahí de trampas, de repente hay la capacidad de un gran hueco para llenar de alquitrán y poner fuego si es que alguien llegaba a esa parte. Todas las naciones preparaban defensa contra enemigos. Y tarde o temprano, siempre una nación, siempre estas ciudades, por más muros que tenían, por más fortaleza que hayan hecho, podían caer. Hemos visto en la historia, sabemos de eventos históricos que han ocurrido estas grandes cosas. Pero ponte a pensar, como dice aquí Dios, ¿forzará alguien mi fortaleza? ¿Tú crees que uno puede destruir algo que Dios ha puesto como un muro en nuestras vidas? No, hermanos, nada. Va a llegar el momento, hermanos, a Israel. Y miren cómo está avanzado el mundo. Hermanos, ¿cuánta tecnología tiene el mundo, hermanos, hoy día para destruir cualquier nación? O sea, hermanos, Israel no son extraterrestres, no son seres de otra dimensión, son seres humanos como nosotros, y ya Hitler nos demostró que se podía destruir mucha cantidad de judíos. Y hermanos, vamos a pensar con unas cuantas bombas atómicas, definitivamente se podría destruir todo Israel. Así en un santiamén. Pero eso nunca va a pasar. ¿Saben por qué? Porque Dios ha puesto, y sobre todo en el futuro, hermanos, Jesucristo mismo va a estar ahí con el pueblo de Israel. Dios va a descender ahí y ahí en el monte de Sion, ahí en Jerusalén, Jesucristo, Dios mismo va a estar gobernando. Y todo, hermanos, aunque todo el mundo, todas sus bombas nucleares, atómicas, de cualquier tipo, todos sus armamentos, aún, hermanos, puedan enviar a esa zona, jamás podrán destruir el cuidado de Dios. ¿Forzará alguien mi fortaleza? ¿Podrá romper a alguien el cuidado que Dios? Hermanos, por eso es que Dios dice a la gente: haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Mis queridos hermanos, nosotros que hemos creído en Cristo hemos hecho paz para con Dios. Como Israel en el futuro lo va a hacer. Pero los enemigos no, hermanos. Y ellos jamás, hermanos, podrán entrar a la fortaleza que Dios nos da, a la paz y el cuidado que Dios nos brinda dentro de su protección. Hoy, hermanos, y nosotros tenemos una gran fortaleza en la vida cristiana, en la vida espiritual. Es Jesucristo mismo, hermanos, muriendo en la cruz del Calvario y dándonos la paz que nosotros ahora tenemos. Y ese mismo Jesucristo, hermanos, que murió en la cruz, que se fue de este mundo a los cielos y está ahí en espera, ese mismo Jesucristo, el Redentor de la iglesia, un día, hermanos, va a venir a proteger a Israel y va a demandar y va a cuidar en sobremanera a su pueblo, y a su pueblo se le dice: haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Pregunta grande para nosotros, hermanos. Una cosa que nos ayuda a restaurar nuestras vidas es que estemos de veras bajo la paz de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. La justicia de Cristo ya te ha cubierto. Y aun con todo, aun cuando la justicia de Dios ya te haya cubierto, querido hermano, especialmente te pregunto: ¿vives bajo ese cuidado especial de Dios? ¿Tienes paz para con Dios? ¿O eres un creyente que andas afligido, angustiado? Si eso está ocurriendo, necesitas venir y ver lo grande que es Dios al protegernos. Vamos a notar varios detalles aquí más adelante en la enseñanza que estamos aprendiendo de estos tremendos versículos. Hermanos,
Dios restaura a su pueblo y cuando estamos bajo su cuidado, cuando estamos bajo su paz, cuando hemos encontrado la justicia de Cristo, pero también, hermanos, cuando estamos bajo su bendición. Y es muy interesante lo que va a pasar con Israel y lo que debería estar pasando, hermanos, hoy día en el pueblo de Dios. Verso 6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces. Es lo que va a ocurrir a Israel, hermanos. Y ahorita Israel no tiene profundidad en Dios. No tiene profundidad en nada en esta vida. Y dice: florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Tremendo, hermanos, lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel bajo la bendición de Dios. Va a echar raíz, va a florecer, va a salir renuevos, o sea, van nuevos brotes de este, vamos a decir, de esta planta, y va a haber fruto, hermanos, y unas aplicaciones para nuestra vida, para la iglesia hoy en día. Ciertamente esto va a acontecer con Israel en el futuro, pero hermanos, a nosotros que Dios ya nos ha restaurado, que estamos bajo su cuidado, que ya estamos bajo la paz de Dios en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad, hermanos, ahí, como estamos bajo toda esta bendición, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de echar raíces profundas en nuestro conocimiento de Dios. Nosotros tenemos la profundidad, hermanos, de florecer. Israel lo hará en el futuro, pero la iglesia de Cristo hoy día puede florecer. La iglesia sometida a la voluntad de Dios hoy día puede echar renuevos. Hermanos, podemos expandir esta salvación que Dios nos ha dado. Nuevos brotes, nueva gente que quiera buscar a Dios. Y eso podemos hacer, hermanos, porque estamos bajo el cuidado de Dios, porque estamos bajo la paz de Dios, porque estamos bajo su bendición. Y la faz del mundo, dice, llenará de fruto. Hermanos, aún en medio de estas dificultades que Dios nos está permitiendo vivir en estas épocas, no solamente por la pandemia, pero hermanos, la pandemia va a pasar y tendremos nuevos retos que el enemigo, que un día va a ser destruido, va a traer a nuestras vidas y los está preparando. Dios quiere, hermanos, y que sea nuestra oración, que permite, hermanos, que aquí el evangelio, especialmente en nuestro país, se fortalezca bajo el cuidado de Dios, que bajo la paz de Dios nos hagamos grandes, fuertes y comencemos a reverdecer, comencemos a florecer, comencemos a dar fruto para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, Israel lo hará en el futuro, pero nosotros podemos hacer esto hoy día. Que Dios nos ayude a trabajar en esta maravillosa obra que Dios ha hecho. Hermanos, quiero decirles honestamente, Jesucristo ya venció a Satanás. Solo falta, hermanos, que Él venga, coja a Satanás y lo eche por siempre al lago de fuego. Hermanos, Jesucristo ya restauró nuestras vidas. Todavía eso no va a pasar para Israel, pero ya restauró nuestras vidas a la mayoría de nosotros los gentiles, los que antes estábamos sin Dios, los que estábamos lejos de Dios. Pero hermanos, vivamos bajo el cuidado de Dios, vivamos en la paz de Dios y vivamos en la bendición de Dios, creciendo, floreciendo, fortaleciéndonos, dando fruto que honre a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y terminamos esta parte de la enseñanza de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes mirando la escatología, lo que va a pasar con Israel, Padre. Pero sabemos, Padre Celestial, que muchas cosas de estas ya han ocurrido en la vida de la iglesia. Estamos bajo tu cuidado continuo. Gracias, amado Dios. Estamos bajo tu paz en Cristo Jesús. Ya hemos arreglado cuentas, ya no somos enemigos tú. Y estamos bajo tu bendición. Permítenos crecer. Y el enemigo ya ha sido derrotado. Ayúdanos, Padre Celestial, en todas estas cosas.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por estar en este tiempo, en estos momentos, aquí en la Iglesia Bautista Calvario. Y ahora ya vamos a ir cambiando un poquito el tema, pero quiero dar un saludo a todos ustedes, a todos los que han estado aquí. Quiero siempre recordarles nuestros horarios. Cada domingo a las 11 de la mañana nos reunimos para nuestra escuela dominical y el culto de oración que ya viene ahorita. Luego a las 6 de la tarde para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Y los días miércoles oración y estudio bíblico para continuar creciendo y siendo más como Cristo. Estamos ahora estudiando el libro de Gálatas, libres para seguir a Cristo. Esta mañana hemos estudiado el libro de Isaías y vamos a continuar, hermanos, estudiando ya en el culto de oración el libro de Isaías. Nos ha quedado chico el tiempo, pero vamos a ir explicando más sobre ese capítulo 17 y ahí como prédica principal. Bien, mis amados hermanos, y ahora vamos a tomar un tiempo para cantar a nuestro Dios. Yo le animo, ponga su corazón ahí, listos para poder alabar a nuestro Señor. El primer canto para mis queridos hermanos, para esta mañana todavía, el canto número 62. El canto 62, un canto que nos habla de la necesidad de andar y de vivir en santidad. Nos dice: ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro, que no es vanidoso ni sabe engañar, es lo que nos dice el Salmo 15, basado en el Salmo 15. Vamos a cantar este precioso canto. Preciosa verdad de poder vivir para el Señor, en comunión con Él, pero hay la necesidad de santidad. Y la santidad, mis queridos hermanos, solamente la tendremos cuando estemos siendo cada vez más y más como Cristo Jesús. Cristo es la razón de nuestra vida. El canto 180, vamos a cantar acerca de la persona maravillosa de nuestro Redentor. ¿Cómo es Cristo? Mucha descripción acerca de Él, de este Dios eterno, el Hijo de Dios, quien ha dado su vida por nosotros. Canto 180. Cristo es el mismo. Cristo es el mismo y ayer y por los siglos. Exaltado sea en el cielo, tierra y mar. Suyos son la gloria
es por su iglesia. El glorioso Salvador con él la llevará. Ella gozará paz al lado del esposo. Junto a Dios el Padre en santidad. Es Cristo, solo Cristo, quien merece lealtad. El sol de la mañana, perfecto en santidad, es Jesucristo, Rey de Reyes, el bendito Salvador. A él cantemos sin fin Imposible, hermanos, cantar mejor a nuestro Señor en esta tierra, pero ya en el cielo cantaremos mejor. Y hagamos el esfuerzo de no solamente cantarle, pero servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Otro canto que expresa la alegría del pueblo que conoce a Cristo es el canto 213. Canto 213, la palabra de Dios nos dice: suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, que abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sienta nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Que el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Tremendo canto, hermanos, al Dios de nuestra salvación. Cantos que hablan del tiempo en que Jesús vino para reinar nuestras vidas. Un último canto, hermanos, antes de ya comenzar con el tiempo de la prédica, el canto 228. Bonito himno de nuestro Señor Jesucristo y habla de que Él es el Rey de nuestra vida. Rey de mi vida,
tú eres ya. Gloria te doy, Jesús. Vamos preparando nuestros corazones para aprender más de nuestro Dios y del Rey. Puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Muy bien, mis hermanos, no hay mejor forma de servir a nuestro Señor, mirar a la cruz del Calvario, y comprender, mis amados hermanos, toda su misericordia, toda su gracia. Tremendo es, hermanos, lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Isaías, y hoy día decidí extender la enseñanza porque nos va a faltar tiempo. Vamos a comenzar a pensar, hermanos, que cuando el Rey venga a su pueblo, especialmente Israel, pensando en la escatología, en la profecía, hemos visto por lo menos dos grandes cosas. Solamente hago un repaso para que usted, para los que no han estado quizás en el primer tiempo. Pero, hermanos, Jesucristo, cuando va a venir por Israel en el futuro, número uno, va a vencer a su gran enemigo, a Satanás, al pueblo que va a estar con él, y va a ser muerto por Dios mismo. Y esa victoria, hermanos, en un sentido ya lo logró en la cruz, pero, finalmente, cuando ya venga por Israel, ahí va a tomar a Satanás y lo va a mandar por siempre al infierno. Otra cosa, hermanos, que Dios hará con Israel es que va a restaurar a ese pueblo que no le siguió en Cristo cuando vino por primera vez, y van a seguirle. Pero, hermanos, nos habla de que Dios los va a cuidar. Les ilustra como una viña que les cuida, que les va a traer paz, que quiere estar en paz con ellos, y que les quiere bendecir al punto de florecer, de reverdecer, de dar nuevos retoños, de dar fruto. Y todas estas cosas, hermanos, sí es factible hoy día en la vida de la iglesia. Pues estamos bajo su cuidado, bajo su paz, bajo su bendición. Hemos recibido, hermanos, la restauración en Cristo Jesús de nuestra alma. Querido amigo, si tú estás escuchando estas enseñanzas y todavía no tienes una relación real y personal con el Señor, te animo a que vengas. Ven con Él. Tú necesitas de eso.
¿Por qué? Porque quiero decirte una cosa, hermanos y querido amigo. Dios es muy, muy misericordioso. Una de las cosas que a mí me asombra, hermanos, es cómo es que después de tantos años, después de tanto tiempo en el futuro, a pesar de que Israel le ha dado la espalda a Dios muchas veces, y aun cuando Cristo vino, murió por ellos, y Jesucristo se ofreció a sí mismo, y aún en el libro de Hechos se predicó al judío primeramente y después al griego, pero el pueblo le rechazó y la salvación fue a los gentiles. Pero aún con todo en la historia, hermanos, y hoy día Israel lejos de Dios. Es increíble que en el futuro Dios va a extender su misericordia a su pueblo, a los hijos de Abraham, a los hijos de Israel. Versículos 7 al 9, estamos en Isaías 27, versículos 7 al 9. Nos dice así la palabra de Dios. ¿Acaso has sido herido? ¿Acaso has sido herido como quien lo hirió? ¿O has sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto. La remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten símbolos de acera ni las imágenes de sol. Aquí, hermanos, en estos versículos del verso 7 al 9 se ve cómo Dios extiende su misericordia, cómo Dios extenderá a su pueblo su misericordia y cómo Dios extiende aún hoy día, hermanos, su misericordia a la iglesia. Una de las grandes razones, hermanos, porque nosotros continuamos vivos es porque Dios es misericordioso. Algunos ya partieron, algunos ya se fueron, y quizás algunos tengamos que irnos en estos días. Pero una cosa que quiero recordarle: si Dios te permite más vida en este mundo, cada instante, cada segundo, cada milésima de segundo, hermanos, que estés en esta tierra, respirando el aire que Dios ha creado, disfrutando de las cosas que Dios ha puesto en este mundo, es una extensión de su misericordia. Y no pienses que es porque eres bueno. Vamos a analizar y ver estos versículos que nos competen para el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a entender tu misericordia. Ayúdanos a abrazarla, Señor, hoy día. En el futuro Israel va a disfrutar de ella, va a abrazarla, Señor, también. Pero a nosotros, ayúdanos a disfrutar ahora la misericordia tuya que has extendido a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Hermanos, tremendo pasaje. Y aquí, cuando uno lee el versículo 7, uno quizás a primera vista no se da cuenta. Pero quiero notar unos detalles. Voy a leer por lo menos la primera pregunta. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? La pregunta es de qué cosa está hablando y esto qué tiene que ver con la misericordia. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o acaso ha sido muerto como los que lo mataron? ¿De qué está hablando Dios aquí? Le está preguntando al pueblo, hermanos, al pueblo de Dios en el futuro y aún con las cosas que Dios ha hecho en Israel en el pasado. Hermanos, cuando Dios ha aplicado su justicia con Israel, ¿acaso ellos han sido heridos como quien lo hirió? Hermanos, va a llegar un día, por ejemplo, una de estas grandes naciones que ha herido a Israel. Vamos a hablar de la actualidad. No son todos. Y aquí yo quiero hacer un hincapié. No quiero levantar una cosa contra una nación, pero este grupo de personas, los nazis, vamos a hablar de grupo, ¿ya? De grupo humano con una ideología, nazis que estaban dispuestos a destruir. Un día, hermanos, aún esa idea, ese nazismo, ese pensar que yo soy la mejor raza y el problema son los judíos y hay que exterminar a los judíos. Hermanos, un día, hermanos, esa nación va a recibir un tremendo castigo, un tremendo juicio. Esos pensamientos, hermanos,
Y esa es la idea aquí del texto, preguntando al pueblo de Israel, ¿acaso ha sido herido como... Hermanos, Israel ha sido herido muchas veces por otros pueblos, pero le está preguntando, ¿acaso Dios le dice, yo te he herido como voy a herir al pueblo que usé? ¿Acaso tú has sido herido como los egipcios? ¿Acaso tú has sido herido como los babilonios? ¿Acaso tú has sido herido como los romanos? Y aquí en el futuro, ¿acaso tú has sido herido así como yo voy a herir ahí al anticristo con todas sus naciones? No, hermanos, Dios cuando nos castiga, cuando nos hiere, cuando nos aplica su juicio y su castigo, hermanos, no es como lo hace con el mundo. Dios tiene un juicio exclusivo para con su pueblo. Lo ha hecho, hermanos, con Israel. Lo sigue haciendo, hermanos, aunque Israel hoy día es golpeado y obviamente tienen algo de tranquilidad en estos días. Pero, hermanos, va a llegar sí el momento en que naciones van a ir, todas las naciones van a ir contra él. Tanto, hermanos, con Israel como para con la iglesia. Hermanos, Dios es sumamente misericordioso. No nos trata como trata al incrédulo. No nos trata como trata a aquellas personas que están de espaldas totalmente a Dios. Unas ilustraciones, hermanos, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, la forma en que Dios trató a dos grupos de personas dos personas que se fueron contra Dios, unos creyentes, unos incrédulos. Número uno, voy a mencionarles, ambas personas murieron, pero la forma en que murieron fue muy distinta. Número uno, sale Herodes en algún momento y sale ahí y comienza a exaltarse y él comenzó a hablar, a arengar ahí a la gente y comenzó a decirse, no, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de... Y ahí Herodes se ensanchó, creció y sí, pues yo soy Dios. Y Dios le mató en ese momento, pero ¿cómo le mató? Comido por gusanos. Otro grupo de personas, creyentes, igual, dieron una ofrenda aparentemente grande, con engaños a Dios. Dijeron que la idea era que estaban dando todo y estaban ahí ellos engrandecidos, envanecidos. Nosotros somos generosos, ¿no? Y somos tan generosos que damos toda la venta de una propiedad. Ananías y Zafira. Y también murieron, pero no murieron comidos por gusanos. Es muy interesante, hermanos, cómo Dios juzga a su pueblo. Cuando en Corintios, hermanos, Dios nos habla de que había personas que estaban en pecado, etc. Y cuando habla de la muerte de ellos, nos habla que muchos de ellos duermen. Hermanos, sí, Dios es justo, es severo, pero la forma en que a veces Dios nos castiga, la forma en que Dios nos trae aflicción a la vida, es muy diferente a la que hace con aquellas personas que no le aman, que no le conocen. El juicio de Dios es exclusivo. Ahí cada vez que leas estas preguntas, ¿acaso yo o tú hemos sido heridos como los problemas con que nos han herido, con lo que otras personas nos han herido? No. ¿Acaso ha sido, de repente, hermanos, nosotros como creyentes tengamos que enfrentar la muerte y aún una muerte de parte de otros? Hermanos creyentes han muerto en manos de otros, pero esos, hermanos, esas personas que han matado a hijos de Dios como enemigos de Dios y nunca se han arrepentido, ay del día cuando enfrenten el juicio de Dios, será terrible. Pero para nosotros, hermanos, la aplicación importante. No te canses del castigo y del juicio divino, porque Dios tiene un juicio exclusivo con aquellos a quienes le conocen. Hermanos, todos los creyentes compareceremos ante Cristo en el tribunal, en la bema, en el tribunal de Cristo. Y todos vamos en algún momento a ser avergonzados por algo que no hicimos o algo que cometimos terriblemente. Hermanos, vamos a ser ahí avergonzados, pero vamos a ser enjuiciados. Pero será un juicio exclusivo
porque estamos bajo la misericordia, bajo la cobertura de la redención de Cristo en nuestras vidas. Pero ay de aquellos que pasen a la eternidad para el juicio final en el gran trono blanco. Ese juicio va a ser terrible y la misericordia de Dios ya no se va a extender. Verso 8, quiero resaltar otras cosas aquí, hermanos, cómo Dios es misericordioso con nosotros. Versículo 8, mira, y debes anotarlo. Obviamente esto está hablando del futuro, pero mira qué dice la palabra de Dios en el versículo 8 hablando de Israel. Con medida lo castigarás en sus vástagos. ¿Cómo Dios castiga a sus hijos? Con medida. Él no va a exceder, hermanos, en lo que Él necesita para cumplir sus propósitos, hermanos. Qué grande es la misericordia de Dios. Hermanos, cualquier cosa que recibamos en esta vida, aun sea la muerte, es un castigo medido, es un castigo justo para nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es la misericordia de Dios en nuestras vidas? En primer lugar, hermanos, les he mencionado que Dios nos da un juicio exclusivo a los creyentes y que también su castigo es medido, hermanos. Es medido acá, como dice el verso, con medida lo castigarás en sus vástagos. Y yo quiero que notes cómo es la misericordia de Dios. Quiero leer la última frase, vale la pena aquí. Del versículo 8, con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. Procura, hermanos, Dios mover cosas en nuestra vida cuando nos castiga. Voy al versículo 9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Oh, hermanos, qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande va a ser la misericordia con Israel. Y eso es lo que a mí, hermanos, me asombra. Ese pueblo que por años le ha dado la espalda a su Dios. El juicio que Dios va a hacer con Israel, hermanos, va a ser un juicio exclusivo. Va a ser un castigo, un juicio medido. Pero va a ser con el objetivo de que haya perdón los judíos. Hermanos, y los judíos en ese tiempo encontrarán el perdón de Dios. Verso 9. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Oh, hermanos, Dios va a limpiar un día a su pueblo. Dios va a perdonar un día al pueblo de Israel. Pero para hallar perdón, hay castigo, hay un juicio, hermanos, que tenemos que pasar. Y hoy en día vamos a encontrar eso en la práctica, en la vida del pueblo de Dios. Es la forma a veces que nosotros buscamos en Dios perdón. Es la forma en que nosotros, hermanos, a veces como pueblo de Dios hoy día recién nos ponemos a los pies de Dios. Cuando Él nos castiga severamente, cuando nos da, pero nos da con medida, es la forma en que hallamos perdón. Quiero que pienses. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. En el futuro Dios va a perdonar la iniquidad de Jacob. Pero yo quiero preguntarte algo hoy día, en esta mañana. ¿Tienes alguna cuenta que arreglar con Dios? Algo por qué tienes que pedir perdón a Dios. Es buen tiempo. Mira todas las cosas que Dios en su misericordia está trayendo a tu vida. Si estás teniendo dificultades y problemas, despiértate. Es tiempo de que pidas perdón. Es la forma en que hallamos perdón. Y si hay alguna persona que dice, uy, a mí me está yendo bien ahora. De repente todos están con pandemia, todos están mal, pero a mí me va bien, estoy happy. Pregúntate, ¿eres realmente salvo?
puede ser que haya una persona que se considera creyente y estás viviendo en maldad, en pecado, en iniquidad y te va bien. Pregúntate, ¿eres salvo? Porque solamente Dios a su pueblo lo empuja a que se arrepienta. Si hay cosas y hay cosas que no están ocurriendo en tu vida, todo te va bien, todo es felicidad, yo creo que debes dudar seriamente si eres parte del pueblo de Dios. Y más si estás pecando y Dios no está obrando en justicia. Dos cosas: o la misericordia de Dios se está extendiendo hasta lo sumo, o no eres salvo. Pero hermanos, nosotros que recibimos como pueblo de Dios hoy día y en el futuro y en el pasado, un juicio de Dios exclusivo, especial para los hijos de Dios, un castigo medido. ¿Cómo no hemos de volver a nuestro Dios para pedirle perdón? Hoy es buen día para asegurarnos de estar a cuentas con nuestro Dios. Y hermanos, cuando nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón, miren lo que dice el verso 9, la mitad del verso: perdonad la iniquidad de Jacob. Y ahí es donde quiero poner énfasis en lo que sigue, verso 9: y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Una cosa que quiero decirte, querido hermano: Dios tiene interés en remover pecados de tu vida, de sacar seriamente aquellas cosas que no están bien en tu vida, a tal punto de, si hay ídolos, quiere destrozarlos, desmenuzarlos, sacar todo eso de mi vida y de tu vida. ¿Le vas a dejar hacer eso a Dios? Ya, déjale remover el pecado hoy día. Deja de abrazar esas cosas. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Si estás viviendo igual que en el pasado, querido creyente, debes preguntarte seriamente si eres salvo o la misericordia de Dios está al límite, al borde. Con Dios no se puede jugar. Es la misericordia de Dios grande con su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y nosotros, hermanos, aprovechemos que tenemos un Dios misericordioso. Si Él nos castiga, si Él nos pone en juicio hoy en día, hermanos, ponernos en juicio, hermanos, es arreglar cuentas con nosotros ahora. No tengas temor del pecado. Es la forma en que vas a encontrar perdón y vas a remover estas suciedades, estos pecados en tu propia vida. Yo te animo con todo mi corazón. Anda a la misericordia de Dios y encuentra y está a cuentas con Dios, con su perdón. El Rey, hermanos, en el futuro va a extender su misericordia a Israel y la está extendiendo a nosotros hoy día. Pero un día, hermanos, también el Rey va a hacer que las naciones se rindan a sus pies. Queridos amigos, unas palabras para ustedes, pensando en este mundo, pensando en esta vida, y de repente alguna persona que se cree creyente, pero está bien en su vida, de verdad, no soy salvo. Pero quiero decirte unas cosas que dice aquí la palabra de Dios. Ya cambia aquí el sentido del texto en el versículo 10, porque nos habla, por ejemplo, de una ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque dice: la ciudad fortificada será desolada. La ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Hermanos, un día el Rey, cuando venga, Cristo Jesús, para salvar a Israel, para restaurar su pueblo, hermanos, va a desolar todo aquello por lo que el mundo se ha esforzado, ha trabajado. Todas aquellas grandes ciudades, todos aquellos grandes negocios, todos aquellos grandes sistemas que hoy día se han construido van a quedar desolados. Van a quedar abandonados, van a quedar dejados, van a quedar hecho ruina.
Dios va a desmenuzar todas estas cosas, va a quebrantar todas estas cosas, como dice el versículo 10, y va a quedar desierto. Querido amigo, de repente que estás abrazando cosas en esta vida, y querida persona que estás de repente abrazando el Evangelio y no has creído en Cristo como tu Salvador personal y no hay un cambio real en tu vida. Todo por lo que en esta vida te estás esforzando va a ser deshecho, va a ser desolado, va a ser abandonado y dejado y será desierto. Deja de ocuparte de cosas que van a pasar y ponte a buscar las cosas que son eternas, aquellas que nunca van a ser destruidas. Tienes fama, tienes fortuna, tienes bienes materiales, tienes buena salud, tienes un gran negocio. De repente has construido una gran ciudad, algo inmenso en esta vida. Sabes que un día todo eso va a ser destruido. Dios va a hacer rendir todas esas cosas grandes que hoy día nosotros tenemos. Y a mí me gustaría que especialmente en aquellas personas que han escuchado el Evangelio, si hay algo en que tú eres grande pero no es en Dios, que Dios destruya eso grande hoy día. Tu fama, tu fortuna, tus estudios, tus negocios, para que vengas al Señor de verdad. Porque no hay forma que te rindas si estás sirviendo a otras cosas, a tu propia carne, a tus propios deseos. Yo te animo a que te rindas ahora, en este tiempo de misericordia, de gracia de Dios, para con cada persona que puede escuchar el Evangelio. Porque cuando Dios venga en el futuro, ya no habrá nada que hacer. Y si mueres en este tiempo sin haber alcanzado rendición delante de Dios, humillación delante de Dios, no vas a encontrar la salvación verdadera. Miren lo que dice el versículo 11, y eso es una cosa triste de la humanidad sin Cristo, de las personas que no conocen al Señor. Verso 11. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor, su creador, no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá del que la formó. Yo quiero dar una seria advertencia a aquellos que han escuchado el Evangelio, que tienen una forma del Evangelio en sus vidas. Dios puede consumir tu vida, Dios puede estar destruyendo tu vida y tú ni siquiera entenderlo. Y pensar, no, todo está bien. Todo está bien. De repente tu vida está ardiendo, tu vida espiritual aún se está deshaciendo. Y tú vas a pensar, no, porque no hay entendimiento. Y quiero que notes qué es lo que está pasando cuando ya Dios es severo en la vida de una persona, ya sea externamente o internamente. Pero miren lo que dice aquí. Por tanto, su hacedor, la última frase del verso 11, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá del que lo formó. Es terrible, querido amigo, y es terrible, querido cristiano que te denominas, pero en la verdad, en el fondo, por tu vida, por tu forma en que estás continuamente viviendo, te das cuenta que difícilmente vas a alcanzar la misericordia de Dios. Yo te animo, ríndete al Señor ahora, ríndete, entrégale tu alma al Señor, porque sabes que en el futuro, miren lo que van a hacer todas estas naciones que han estado contra Él. Verso 12 voy a leer hasta el versículo 13. Acontecerá en aquel día que triará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Verso 13, miren qué tremendo. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que han sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Querido amigo especialmente, o querida persona que has abrazado alguna forma de cristianismo o un evangélico,
pero no tienes una relación real con Dios. No ha ocurrido el nuevo nacimiento verdadero que debe cambiar y transformar tu vida. Si hoy día no quieres adorar a Dios, un día lo harás. Estas naciones lo van a hacer. Estos que se van a rebelar contra Cristo, ahí vencidos, humillados, ahí quizás en el momento de su muerte, cuando Dios con toda su fuerza, Jesucristo con su espada los destruye, ahí estarán arrodillados, humillados y adorando al Dios verdadero. Tú esperas adorar a Dios ahí cuando Él te diga, se acabó para ti, no hay más vida conmigo, te vas a ir al infierno, ahí recién adorarás a Dios. Ahora es el tiempo, querido amigo. Ahora es el tiempo, querida persona que te llamas cristiano, pero que no tienes una relación personal con Cristo, de venir a Él. Es tiempo que te rindas al Señor en este día. Más tarde ya no hay oportunidad, no encontrarás la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido hoy día en el libro de Isaías. Tú eres un Dios tremendamente misericordioso, tremendamente grande, que estás gobernando este mundo. Y Padre Celestial, yo te suplico que nos ayudes en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, Señor, de la palabra de Dios, que tú tienes una misericordia grande, extiendes tu misericordia a lo sumo. Aun cuando nos castigas, aun cuando nos enfermas, estás buscando quitar el pecado de nuestras vidas. Y yo, Señor, te suplico que saques pecados, sobre todo del pueblo de Dios hoy día, de la iglesia de Cristo aquí en Calvario, o en cualquier otro lugar donde se esté escuchando la palabra de Dios, en cualquier otro momento, si hay algún creyente verdadero. Padre, que saquemos los pecados de nuestra vida. Ese es el objetivo de las cosas que traes, del juicio que traes para con nosotros. Y Padre Celestial, que nos hagas ver seriamente, que nos adviertas seriamente cuando de parte de nosotros un día, Padre, de repente estaremos rendidos a los pies del Señor, pero no como Salvador, sino como juez eterno para condenación. Oh Padre, permítenos ahora servirte, seguirte y adorarte. Y si hay alguna persona que no te conoce, Señor amado, dale en tu misericordia, abre sus ojos espirituales para buscar y encontrar el perdón en Cristo Jesús. Te suplicamos todas estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que han estado reuniéndose en estos tiempos, en estos momentos, para escuchar la preciosa palabra de nuestro Dios a través del libro de Isaías. No se olviden, tenemos nuestro culto hoy día a las 6 de la tarde. Esté listo ahí para seguir aprendiendo del libro de Proverbios. También quiero mencionarle, mi querido hermano, algunos anuncios. Nos confundimos el día de ayer, pero una vez más, Eva, hoy día te deseamos un feliz cumpleaños. Eva García está cumpliendo años hoy día. Hermanos, escribámosle a ella a través de las redes sociales, envíale un saludo, anímale a ella a que esté contenta, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor continuamente ahí en la época de su juventud. También quiero orar por la salud de Elizabeth Cama Puma. No, es una dama que ha pedido oración por medio del Facebook. Elizabeth, oramos por tu salud. No sé específicamente lo que tienes, pero Dios sabe. Y Dios sabe por qué lo trae a tu vida, Elizabeth. Recuerda estos principios. Es posible, Elizabeth, que Dios quiera sacar principalmente el pecado y tener una relación personal contigo. Y si es que ya eres creyente, Él quiere mejorarte, quiere perfeccionar tu vida. Un anuncio más, hermanos, grande ahí para recordar. El próximo mes, hermanos, estamos de aniversario en la Iglesia Bautista Calvario y estaremos celebrando el día sábado 20 y el día domingo 21. Pronto estaremos dando más anuncios. Estén orando por estos tiempos. Hay algunos predicadores que ya están comprometidos para tener cultos ahí durante sábado y domingo.
Hermanos, que el Señor nos bendiga, que nos permita seguir sirviéndole. Esta noche tú tienes el chance de servirle a las 6 de la tarde, escuchando más la palabra de Dios y aprendiendo a ser más temeroso y más sabio en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hoy día a las 6.